Bueno, yo voy a retomar un poco de lo que estaba diciendo Guillermo, pero enfocarlo desde el punto de vista de este tema que estábamos hablando de esta mañana, de la prohibición, de la construcción de estas armas, de este tipo de armas, y algunos otros caminos alternativos que tienen que ver con la regulación de lo mismo. No voy a entrar en cuestiones de políticas o políticas de Estado o de regulación o derecho en sí, sino que lo que quiero transmitirles es que tampoco es algo fácil de hacer y las implicancias que tiene desde el punto de vista técnico, ¿sí? Para gente como nosotros que trabajamos en la construcción de sistemas basados en inteligencia artificial. Entonces vamos a recordar un poquito lo que recién acaba de decir Guillermo de qué es un sistema de armas autónomas. Un sistema de armas complejas que una vez activadas pueden seleccionar y atacar objetivos sin más intervención humana significativa. O sea, puede haber habido intervención humana en la activación, pero luego de eso la intervención humana no es significativa. Si además le agregamos inteligencia, ¿sí? Tenemos capacidades de aprendizaje, automejoramiento, autoadaptación. Yo quiero que vayan pensando en estos conceptos que voy nombrando. Entonces, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología basada en software, es un facilitador de alguna manera que le da al arma dimensiones que mejoran su capacidad operacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener mejores capacidades de percepción, de ubicación, de sensibilidad al contexto, autonomía, etc. Entonces, hoy alguien que decía, no queremos asustar a nadie, ¿sí? Pero hay cosas que están pasando. Y dependiendo de cómo utilicemos y cómo desarrollemos la inteligencia artificial, pueden pasar cosas complicadas. Pero también como pueden pasar con el uso de cualquier otra tecnología si no somos cuidadosos en los distintos procesos de desarrollo y utilización de los mismos, ¿sí? Con el agregado de que la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial son de propósito general y se pueden, digamos, deployar en una cantidad de contextos muy diversos. ¿Por qué puede ser peligroso la implementación de modelos de inteligencia artificial? Bueno, por ejemplo, si no tenemos rigurosidad en los procesos de diseño y desarrollo. Y esto es algo que no lo estamos haciendo, ¿sí? Los sistemas de software, por décadas, ¿sí? Hay definidos estándares de cómo se tienen que hacer los procesos, pero no hay ningún tipo de legislación vinculante sobre eso, ¿sí? Si nosotros además ahora le agregamos todas estas cuestiones de capacidades de inteligencia, parece que nos olvidamos también un poco de los estándares que se utilizan para el desarrollo de software y en la realidad todas estas partes que llevarían a garantizar que las herramientas se hacen de una manera confiable, no estaría pasando, o por lo menos no lo podemos asegurar. Otra razón por la cual puede ser peligrosa la inteligencia artificial es usar la tecnología o los modelos para lo que no fueron desarrollados. Específicamente esto es lo que estuvimos diciendo toda la mañana y ahora sobre aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, machine learning. Esta tecnología funciona muy bien, mejor que un ser humano en muchos aspectos, para tareas acotadas, ¿sí? Para tareas específicas, y si nosotros queremos generalizar su utilización, podemos llegar a estar en problemas, aun cuando nos queremos mover más o menos dentro del mismo campo, ¿no? Guillermo decía, yo no puedo poner al sistema que juega Go a manejar un auto. Bueno, decís, bueno, pero ahí hay un gap bastante grande. Sí, bueno, pero pensemos en esto. Las herramientas actuales de reconocimiento facial, ¿sí? Funcionan muy bien en la cantidad de imágenes que pueden reconocer, ¿sí? Pero también tienen muchos falsos positivos, lo cual no es importante, en principio, si por ejemplo yo estoy tratando de identificar prófugos o algo todavía menos discutible, estoy tratando de identificar personas sin documentación que aparecen perdidas y quiero saber si es alguien que está en la base de datos de gente perdida o no. Si le digo que es una persona y no es, ¿sí? Eso es un falso positivo, no tengo demasiados problemas. Pero esa misma tecnología, tal como está, se puede instalar en un arma y utilizar para seleccionar objetivos y atacar. Y ahí, si tenemos un alto número de falsos positivos, se complica, ¿no?
Otra cuestión es no entender la tecnología que estamos usando. Uno de los mitos más comunes es que la tecnología es neutral, que la tecnología es perfecta, que la máquina no se va a equivocar y el humano sí. ¿Sí? Pero como bien dijimos esta mañana, las computadoras, los programas están desarrollados por humanos. Nosotros nos equivocamos también y aun cuando no nos equivocamos, le transmitimos nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestra forma de ver el mundo y de resolver los problemas. En particular, con Machine Learning, en la práctica, ¿sí?, nos podemos encontrar con problemas en que, bueno, justamente la tecnología está basada en encontrar patrones sobre datos existentes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos datos, sobre todo si es no supervisado. ¿Qué pasa si no tenemos los datos? O si tenemos un conjunto de datos que no es representativo de la población que queremos identificar. Usan ejemplos positivos. Me acuerdo una vez que estaba viendo una noticia que decían que iban a utilizar las cámaras de tránsito, los videos de las cámaras de tránsito para enseñarle a los autos, a los coches autónomos, a identificar posibles errores humanos. Podemos usar eso para que la máquina pueda estar atenta a si alguien mete la pata mientras está manejando, ¿sí? Pero, ¿con qué le enseñamos a manejar correctamente? ¿No? Tendríamos que fabricar un dataset de videos con gente o máquinas manejando perfectamente para que un algoritmo de Machine Learning pudiera aprender los patrones de buen manejo y asimilarlos como parte de su conducta. Imposible de hacer. Y tendría que ser sintético, ¿sí? Porque no existe. Hablamos ya, Guillermo habló de las correlaciones, ¿sí? Las correlaciones no son causas y suponer que lo son en el momento de resolver un problema o tomar una decisión puede ser muy problemático. No generalizan. Esta mañana estábamos hablando de esta idea de que si nosotros cambiamos el contexto, cambiamos los datos, cambiamos el problema, el sistema tiene que ser reentrenado. ¿Sí? No aprenden online todo el tiempo. ¿Sí? Hay que volver para atrás y reentrenar la red o el algoritmo que está por debajo. Y esto tiene un poco que ver con esta idea de pensamiento lento y pensamiento rápido. Yo lo llamo tareas cognitivas simples o complejas. Desde este punto de vista, los modelos de Machine Learning son muy buenos para realizar tareas cognitivas simples como son las de percepción, identificación rápida en relación a visión, al habla o a sonidos, ¿sí? Y las tareas cognitivas más complejas tienen que ver con el razonamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a usar las tecnologías más desarrolladas en este momento que tenemos, son las basadas en Machine Learning, las vamos a usar para ponerlas dentro de un sistema de armas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. En general también, y no solamente hablando de Machine Learning, ¿sí?, cualquiera de estos modelos, aún los basados en lógica, ¿sí?, pueden reproducir y perpetuar sesgos, prejuicios, ¿sí?, de los datos o del conocimiento experto que tienen embebido. ¿Sí? Los hacemos nosotros, los diseñamos nosotros, los implementamos nosotros y los usamos nosotros. Tienen por ahora una manipulación básica del lenguaje natural, ¿sí? No hay comprensión de lo que se está diciendo. Fíjense que eso también es importante. Si pensamos en interpretación del habla, se puede traducir, pero sin comprender. Y no proveen explicaciones o interpretaciones de sus resultados o decisiones. No solamente los modelos de caja negra. Los modelos de caja blanca tampoco están preparados para que nosotros como usuarios, o un usuario X, cuestione una decisión o un resultado. No está pensado para eso, ¿sí? Tal vez dentro del modelo, si uno se mete, puede ver la explicación, pero el sistema no está preparado para entregarlo. Y en general estos sistemas están optimizados solo para la funcionalidad, ¿sí? Para lo que quieren lograr, para el objetivo que tenemos, la meta funcional, ¿sí? Si los vamos a meter en otros sistemas o dispositivos que están en relación con los seres humanos, ya como puede ser un arma o protocolos o procesos que toman decisiones en función y para humanos, hay un componente ético que se está perdiendo y que uno podría decir, bueno, pero ese componente ético tiene que estar
del lado del usuario, ¿no? Porque esto es como un sistema sociotecnológico donde la herramienta funciona objetivamente y el usuario, el que toma la decisión final, es el que tiene que tener las consideraciones éticas. Es discutible, ¿sí? Porque a veces, como seres humanos, podemos adaptar muy rápidamente un resultado que viene de una máquina y asumir que está bien sin cuestionarnos lo que está pasando simplemente porque mejora nuestra performance. Si hablamos de los sistemas de armas autónomas, por un lado tenemos la cuestión ética. ¿Debemos o podemos dejar las decisiones de vida o muerte en manos de sistemas computacionales? Por otro lado están las cuestiones legales. ¿Cómo nos aseguramos que estas armas cumplen con las leyes de la guerra? ¿Sí? Con el derecho internacional humanitario, ¿sí? Con los derechos humanos. El mal uso de la tecnología, ¿no? ¿Cómo detenemos desde un punto de vista legal la proliferación de estos sistemas? Y en este sentido, solamente decir no quiero que esto suceda, no queremos como pueblo que esto suceda, no alcanza. Necesitamos una regulación, necesitamos una prohibición. Hay un amplio espectro de opciones y de posiciones sobre qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe prohibir o no. Las dos más salientes que quiero remarcar es la prohibición, ¿sí? El Tratado Global Preventivo Integral, legalmente vinculante, que prohíbe el desarrollo y el uso de las armas autónomas legales antes de que puedan ser construidas. Y otra propuesta que ha surgido últimamente es la de una moratoria en el desarrollo de este tipo de armas. Y la idea es que, creo yo, desde mi humilde punto de vista, es que yo no soy tan optimista de que la prohibición se pueda lograr, porque hay demasiados intereses económicos de por medio. Por lo tanto, vamos a tener que negociar. Vamos a tener que negociar una posición que nos permita decir qué es aceptable desarrollar y qué no es aceptable desarrollar. En este sentido está esta idea de la moratoria, que lo que propone es, bueno, releguemos un poco la aceptación de las armas letales autónomas y ahora le agregan el término antipersonales, o sea que van dirigidas a una persona, ¿sí? Releguémoslo por unos años y estudiemos a ver qué va pasando, ¿sí? Si las quisiéramos construir, cuáles son los efectos, ¿sí? Vayamos viendo, sin largarlas al campo de batalla, qué es lo que va sucediendo, con qué problemas nos vamos encontrando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del derecho. Tomando una dimensión técnica de esta discusión, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea segura, confiable, explicable? ¿Sí? ¿Y cómo podemos formalizar estos conceptos que yo le llamo FATE, que tienen que ver con fairness, que es como equidad, accountability, ¿sí? De que estos sistemas puedan ser estudiados, puedan tomar la responsabilidad, que puedan rendir cuentas, ¿sí? Que sean transparentes y que sean explicables, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el marco de la regulación. Entonces, en la regulación, las preocupaciones técnicas que me gustaría subrayar, digamos, antes de terminar, es que no se debería detener la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial aplicable dentro y fuera del campo de batalla. Porque como Guillermo mostró, ¿sí? Hay aplicaciones dentro del campo de batalla que son muy interesantes, ¿sí? Y que podrían bajar, por ejemplo, el número de afectados civiles, ¿sí? o de infraestructura civil. O que podrían, por ejemplo, mejorar la precisión y la confiabilidad del uso de la fuerza, reducir el daño a civiles, etc., ¿sí? También es interesante el uso de la inteligencia artificial para defensa, ¿sí? Acá lo que ustedes ven es un ejemplo que sucedió el 8 de enero pasado, que las Fuerzas Armadas iraníes reconocieron que dispararon por error a este vuelo de las aerolíneas ucranianas, ¿no? Alguien metió la pata, alguien se confundió un avión comercial con un misil. Probablemente, o no, es discutible también, pero un sistema de defensa más automatizado que pueda mirar otro tipo de información, ¿sí? Tal vez podría haber hecho una diferencia y esto podría no haber sucedido.
Lo que la moratoria implica es más o menos lo que ya les dije, esta idea de, bueno, pausemos un poco el desarrollo y analicemos qué es lo que podría pasar si dejamos que se desarrollen, ¿no? Tiene sus problemas también, ¿sí? Pero independientemente de la prohibición, de la moratoria, ¿sí? Lo que, al menos a mí como científica, me preocupa es que tanto la prohibición como la regulación en distintos niveles se define en términos muy abstractos, ¿sí? Como esta cuestión que estábamos diciendo de intervención humana significativa. Buenísimo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a asegurarnos, ¿sí?, que, bueno, está prohibido desarrollar un sistema de armas autónomo letal que no tenga intervención humana significativa? Ok. ¿Cómo pruebo yo que tengo un arma autónoma letal que tiene intervención humana significativa? ¿Qué quiere decir significativa? ¿Sí? Estamos hablando en cuestión de tiempos, estamos hablando en cuestión de quién aprieta el botón, quién no aprieta el botón, quién elige el target o no. Son términos muy abstractos que la gente está discutiendo, ¿sí? En la ONU se discute en términos de estas frases y que a mí me preocupa cómo las vamos a llevar a la implementación, ¿sí? Cuando hablamos de que un algoritmo sea equitativo, ¿cómo hacemos para que el algoritmo sea equitativo? ¿Equitativo en qué sentido? ¿Es lo mismo equitativo en este contexto que en otro contexto? ¿Cuáles son los límites de lo que va a permitir la regulación o de lo que va a prohibir? En términos técnicos estoy diciendo, ¿sí? Porque hablando todos podemos decir, podemos ponernos de acuerdo tal vez en el lenguaje natural de lo que queremos y lo que no. Pero ¿qué implicancias tiene eso sobre la tecnología que se va a desarrollar y quién la controla de que sea efectivamente así? ¿Cómo concretizamos esos conceptos? ¿Sí? Supongámonos que nos ponemos de acuerdo y lo logramos, ¿sí? Bueno, la inteligencia artificial no deja de ser software. Podría pasar que un update de software cambiara completamente el funcionamiento de un arma y pasar a ser, por ejemplo, de defensiva a ofensiva, sin cambiar nada del arma, digamos, física en sí. ¿Sí? Entonces, de vuelta estamos entre los límites de lo aceptable y lo no aceptable. Cuestiones de seguridad. Sabemos, ¿sí?, que no hay ningún sistema de software que sea completamente seguro. Entonces, son hackeables. Y por último, que este es un tema interesante que he estado pensando últimamente y es, entre otros usos de la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro del ámbito militar, es tener sistemas de apoyo a toma de decisiones, ¿sí? Tenemos gente que toma decisiones en función de la información que un sistema automático les da a partir de análisis de datos. En general, una cantidad masiva de datos. Mi postura es que, si bien la decisión la va a tomar el humano, hay un tipo de toma de decisión en el medio que lo hace el algoritmo. El algoritmo está sintetizando información. Está proveyendo un entorno simplificado, de todo, una vista simplificada de todos los datos que si no vos tendrías que mirar por tu cuenta. Entonces, hay un grado de toma de decisión que yo le estoy dando a la máquina. Y tal vez hay opciones que no voy a considerar porque la máquina no me las dio. ¿Okay? Y esto aplica a cuestiones militares, sistemas militares y sistemas de propósito general. No nos olvidemos nunca, cuando hablamos de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es una tecnología, ¿sí?, disruptiva, de propósito general, pero que es software. Es software que alguien desarrolló, es software que alguien pensó y es software que alguien está usando. Esos alguien son personas, ¿sí? Y nosotros todos en esa cadena tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de entender lo que estamos haciendo y de denunciar lo que nos parece que no está bien hecho. Y por último, es importante desde el punto de vista de quien lo construye, más que desde el punto de vista del usuario, se puede pensar en tener un enfoque de la construcción de la inteligencia artificial de ingeniería de seguridad, pensando en todos los posibles
salidas o resultados que podían causar mi modelo o el diseño que estoy haciendo o el programa que estoy diseñando. Es difícil, teóricamente tal vez no se pueda hacer, pero nosotros actualmente diseñamos sistemas críticos, ¿sí? Las plantas nucleares están manejadas por sistemas autónomos, pero que están rigurosamente definidos y controlados. La idea es, ¿podríamos hacer nosotros esto con una tecnología de propósito general como es la inteligencia artificial? No lo sé, pero lo podríamos pensar.